Bueno, comencemos un nuevo video. Seguimos con la unidad 2, página 27. Toca ahora ver circuitos en paralelo, distribución de potencia. Este es un tema relativamente simple, donde vemos que en un circuito paralelo la potencia, por ejemplo, entregada por una batería va a ser igual a la potencia disipada por cada uno de esos elementos del circuito paralelo. Y esto lo puedo comprobar muy fácil, primero calculando la potencia entregada por la batería, haciendo el producto de la tensión de la batería por la corriente total que entrega la batería, y luego calculando sobre cada uno de las resistencias, digamos, de ese circuito paralelo, cuál es la potencia que está disipándose, y la suma tiene que coincidir, digamos, con la potencia entregada por la batería. O sea, tiene que cumplir esta ecuación de acá. Recuerden que hay dos maneras de calcular la potencia, tres maneras de calcular la potencia en una resistencia, son estas que están acá. Si conozco la tensión y la corriente, hago el producto sobre cada uno de los elementos. Si no, puedo usar esto, y cuadrado por el valor de la resistencia. Y a lo mejor lo que conviene en un circuito en paralelo es utilizar esta última, porque algo muy importante, que esto siempre hay que recordarlo, que la tensión, o sea, la diferencia de voltaje, la tensión sobre cada uno de los elementos en paralelo es la misma. En este caso todos tienen E, la tensión de la batería. Sobre cada uno de ellos hay un valor igual a E, porque están todos conectados en paralelo. Entonces, si conozco el valor de la resistencia, simplemente hago B cuadrado sobre R en cada uno de los casos, ¿no? Y la sumatoria de eso me va a dar la potencia de la batería, que tiene que coincidir. Bueno, acá tienen un ejercicio para hacer esto, digamos, de esta unidad. Tienen que entregarme todos los ejercicios que aparezcan, los tienen que hacer en la misma modalidad que venimos haciendo ahora. Le sacan una foto y lo suben a la carpeta compartida. Recibí pocos, no todos me están enviando. Recuerden no dejarse estar, porque después es mucha la cantidad y no van a llegar. Además, hacer el ejercicio sirve para poner en práctica todo lo que estamos hablando. Bueno, seguimos. Ley de Kirchhoff, pero esta vez de corriente. Habíamos visto la ley de Kirchhoff de tensión, ahora vamos a ver la ley de Kirchhoff de corriente. Dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y las corrientes que salen de una unión o un nodo tiene que ser igual a 0. La suma de la corriente que entra en un nodo, vamos a decir directamente, de una red, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Es otra forma, ¿no?, de expresarlo. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, y si no, todo lo que entra más todo lo que sale tiene que ser igual a 0. Cualquiera de las dos formas es la ley de Kirchhoff. Bien, acá por ejemplo entran 8, entran 4, el total de corriente que está entrando a este nodo es 12 amperes, por lo tanto deberían salir 12, salen 10 y salen 2. Bueno, con esta simple ley podemos resolver montones de circuitos, que es lo que vamos a hacer prácticamente en todo el video. Bueno, acá hay analogías, digamos, con caudales de líquido, en este caso un arroyo, caudal de agua, donde podemos ver que si por una rama, que sería la rama principal de este arroyo, circula un determinado flujo o una determinada cantidad de corriente, cuando se llega a un nodo y en ese nodo se divide el flujo, bueno, la sumatoria total tiene que ser siempre igual al flujo total que había antes del nodo. Esto también se está cumpliendo, obviamente, la ley de Kirchhoff de corriente. Entran 6 y salen 4. 4 más 2 salen 6. Salen 6 amperes. Bueno, vamos a ver acá algunos ejercicios. Determine las corrientes
3 y 4 de este circuito aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, corriente 3 es esta y corriente 4 es esta. Un ejercicio bien simple, pero vamos a hacerlo. Acá tengo un nodo, tengo dos corrientes que están entrando, que según Kirchhoff tiene que ser igual a la corriente que está saliendo, para que la sumatoria de todo me dé 0. Entonces si entran 2 y entran 3, y 3 va a ser igual a 5 amperes. Bien, después tengo una corriente que calculé que vale 5, que está entrando, otra corriente que está entrando a este nodo que vale 1, por lo tanto la corriente 4 tiene que valer esta más esta, serían 6 amperes. Bien, el siguiente, determinar las corrientes 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4 y 5. Las demás las conozco. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Primero, bueno, obviamente siempre aplicando Kirchhoff, pero también tengo que mirar que hay algunas cosas que salen muy rápido. Por ejemplo, la corriente 4, miren, les dejo unos segundos para que piensen. Automáticamente la puedo ver cuánto vale, porque esto es una rama. También puedo aplicar Kirchhoff, ¿no? Acá, esta entra y esta sale, pero es una rama serie, y en el circuito de serie la corriente siempre es igual. Entonces esta corriente tiene que ser igual a esta, porque esta rama, desde este nodo a este nodo, esto se llama rama. Bueno, esta rama tiene la misma corriente y vale 4 amperes. Si no, como dije recién, acá, como acá hay un nodo, esto entra, tiene que ser igual a lo que sale. Bueno, entonces esto vale 4. Bien, esta también la puedo sacar fácilmente, y después con esta saco esta. ¿Por qué fácil? Bueno, porque acá tengo un nodo, está entrando 5, entonces todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Acá salen 4, acá entonces tiene que haber sí o sí 1 amper, para que la suma de estas dos sea igual a esto. Entonces para acá va 1 amper, y para acá con el mismo criterio también va otro amper. Bueno, y acá otra vez aplicando Kirchhoff tengo 4 más 1, 5. Y si no, también, como todo esto yo lo puedo reducir a una sola resistencia, yo me refiero a todo esto que está acá, si yo todo esto lo reduzco a una sola resistencia, esta corriente tiene que ser igual a esta, sin haber hecho ningún cálculo acá adentro, porque todo sería una sola rama. Esa es otra manera de ver que esto vale 5 amperes, y si no, como hicimos recién. Siguiente, determinar las corrientes 3 y 5 de este circuito que está acá, o sea, esta corriente que viene por acá y esta corriente que viene por acá, aplicando Kirchhoff. Bueno, veamos, analicemos los nodos. Arranquemos por este. Tengo 4 amperes que entran, más 3 amperes que entran, son 7 en total que entran. Acá tiene que haber 7. Entonces esta corriente vale 7 amperes. Bien, por un lado sale 1, entonces acá necesariamente tienen que salir 6. Fíjense que yo me concentro en los nodos y en la información que tengo. Siempre tengo que tener bien claro el sentido, marcar bien la flechita con el valor de la corriente, si la conozco o no, y sin importar el resto del circuito. Fíjense que acá no tengo idea de qué hay conectado, acá tampoco, pero analizando bien qué es lo que pasa en cada nodo, o sea, las corrientes que entran y las corrientes que salen, yo puedo resolver el ejercicio. Siguiente. Bueno, a ver qué dice. Para la red de corriente continua, quiere decir esto en paralelo, esta, determinar la corriente de la batería, esta corriente que está acá. Después el voltaje de la batería, determinar cuánto vale R3, esto no tengo datos, y calcular la resistencia total. Bueno, esto lo tengo que sacar conociendo cada una de ellas.
Por lo tanto, bueno, voy a tener que calcular R2 indirectamente, aunque no me lo pregunte. Bueno, vamos a ver. Ahora lo voy a pensar un poco. Bueno, la corriente total es fácil. Bueno, por algo está pintado acá también. Fíjense. Esto, por más que sea, creo que lo hablamos en algún momento, por más que sea una conexión así larga, yo puedo ver que el único nodo, puedo unirlas a todos, unir todos los extremos en un solo nodo, que lo llamo A. Bueno, y acá veo clarito que de ese nodo salen 8, salen 10 y salen 2. O sea, salen 20 miliamperes en total. Entonces tienen que estar entrando 20 miliamperes. O sea, ya calculé la primera. Después tengo que calcular esta tensión acá, que también es bastante fácil. A ver si les dejo un poquito pensar. Yo me di cuenta enseguida porque tengo todos los datos como mínimo para calcular una tensión sobre una resistencia. Listo. Por ley de Ohm, 8 miliamperes por 2K, ya con eso tengo el dato de cuánto vale la tensión acá. Y como esto es un circuito paralelo, lo que tengo acá entre este punto y este punto se repite en todo el paralelo. O sea, igual acá e igual a la batería. Así que simplemente tengo que calcular 8 mili por 2K son 16 volt. Porque es 8 por 2, 16. Y mili se cancela con K. Entonces tengo 16 volt vale la batería. Bueno, después determine R3. Me voy hasta acá. Y ahora sí, voy a tener que usar el dato de que acá hay 16 volt. Si acá hay 16 volt y circulan 2 miliamperes, con ley de Ohm lo puedo sacar. 16 sobre R tiene que ser igual a 2 miliamperes. Despejo R y tengo el dato. Bueno, me da 8K. Esta resistencia vale 8K. Paso a esto último. Calcule RT, la resistencia total. Bueno, acá tengo dos formas. La más rápida es, yo sé que acá hay 20 miliamperes, o sea, todo esto lo tomo como una sola. Si conozco esta, ya puedo hacer la asociación con esta y sacar la R total, pero como no la conozco, también la puedo calcular, pero la calculo exactamente igual que acá. Hasta ahí seguramente me siguen, ¿no? Entonces, si yo la calculo igual que acá, a esta resistencia, hago el paralelo, como ya saben, y tengo RT. Bueno, pero hay otra más fácil. Yo acá, imagínense que hay una sola resistencia, que es el paralelo de todas, que yo lo desconozco. Que ahí no tengo que calcular nada más de acá. Solamente imaginar una sola resistencia. Yo sé que por esa resistencia van a pasar 20 miliamperes. Porque la batería no sabe si hay conectado 3, 20 o una sola. Sabe que lo que está conectado acá le va a sacar 20 miliamperes. Y la batería va a tener, dijimos, 16 volt. Entonces hago la cuenta. ¿Qué tengo que conectar yo para que con 16 volt circulen 20 miliamperes? Bueno, esa va a ser la R total. O sea, serían B son 16 dividido 20 miliamperes, 800 ohm. Supongo que a todos nos va a dar igual. También prueben hacerlo así, de esta manera, calculando esto y sacando el paralelo, tiene que dar, si no me equivoqué, 800 ohm. Bueno, vamos a ver ahora una ley similar a la que vimos de divisores de voltaje. Ahora hay una ley similar para divisores de corriente, donde podemos sacar algunas conclusiones. Dice que para dos elementos en paralelo de igual valor, la corriente se divide por igual. Si yo tengo un nodo y a partir de ese nodo salen dos ramas donde tiene una resistencia de igual valor, la corriente se va a repartir en partes iguales. Si yo veo la analogía del arroyo, sería como el arroyo y el puente, sería que después del puente salen dos arroyos idénticos de menor flujo que el principal, entonces sería algo parecido. Bueno, después dice, para elementos en paralelo con valores diferentes, cuanto menor es la resistencia, mayor es la comparación de la corriente de entrada. Para elementos en paralelo con valores diferentes, cuanto menor es la resistencia, mayor es la compartición. Qué rara esta palabra. Mayor es la compartición de la corriente de entrada.
Bueno, acá en castellano querría decir que si yo tengo varios elementos en paralelo, la corriente se va a repartir en mayor grado por la resistencia de menor valor. Dicho de otra manera, la corriente va a buscar siempre el camino de menor resistencia. O sea, el de menor resistencia, el elemento de menor resistencia, por ahí se va a ir la mayor cantidad de corriente. Bueno, para elementos en paralelo de diferentes valores, la corriente se va a dividir con una relación igual al inverso de sus valores de resistencia. Bueno, esto es igual, es lo mismo que dije recién. Estas cosas están traducidas en inglés, por eso no. El sentido hay que medio ir dándoselo. Bueno, con lo que sigue. Bueno, en función de lo que leímos recién, vamos a poder calcular este ejercicio de manera intuitiva sin hacer cálculo. Yo sé que por acá me está diciendo que pasan 2 miliamperes. Fíjense que no importa el valor de tensión, nada. Si quiero lo puedo calcular, ¿no? La tensión en este paralelo va a ser de 6 volts. No, de 6 milivolts, porque son 2 miliamperes por 3 ohm. Acá va a haber 6 milivolts. Entonces podría calcular la corriente por acá, dividiendo esos 6 milivolts por 1, o sea, por acá pasan 6 miliamperes y por acá pasa 1 miliamper. Haciendo cálculos, ¿no? Pero de todas maneras, si yo no hago eso, no hago ningún cálculo, puedo ver que si por acá pasan 2 miliamperes con una resistencia de 3 ohm, por acá, que es 3 veces más chica, tiene que pasar 3 veces más corriente. Por eso mismo pasan 6 miliamperes por acá. Y acá, que es la mitad más grande, el doble, ¿no? Esto es el doble de esto, quiere decir que va a pasar la mitad de la corriente por esto que leímos acá. O sea, también hay que ¿para qué sirve todo esto? A veces no hace falta ponerse a hacer cálculos de una, sino que hay que pensar un poquito, que también sirve para chequear si el cálculo que estamos haciendo corresponde con lo que le diría la intuición, ¿no? Un poco o las leyes. Bien, seguimos. Divisores de corriente. Acá está la regla divisora que habíamos visto, similar a la que habíamos visto para tensiones. Hay una que sirve para corrientes. Bueno, dice, la corriente que fluye a través de cualquier rama de una red resistiva en paralelo es igual a la resistencia total de la red en paralelo dividida entre la resistencia de interés y multiplicada por la corriente total de entrada a la configuración en paralelo. Bueno, sería esto que está acá. La corriente que fluye a través de cualquier rama de una red resistiva. Por eso está con X, cualquier rama. Sería, por ejemplo, quiero saber qué corriente viene por acá. Bueno, la corriente que fluye a través de cualquier rama, sería por ejemplo esta, es igual a la resistencia total de la red en paralelo dividida entre la resistencia del resistor de interés y multiplicada por la corriente total de entrada a la configuración en paralelo. Bueno, exactamente esto que está acá. Entonces, si yo quiero saber qué corriente pasa por acá y además conozco la corriente total y también conozco la resistencia total, o sea, el paralelo de todo esto, yo rápidamente puedo calcular cuánto vale esto. Porque hago lo siguiente: la corriente de interés por la rama de interés va a ser igual a la resistencia total dividido la resistencia que yo quiero saber cuánta corriente pasa por la corriente total. Sería esta formulita de acá, que es esta. No, es esta exactamente acá, sí. Bueno, así que vamos a hacer ahora algunos ejercicios en función de esto. Bueno, ¿cómo se llega a esto? Está basado en esto que dice que la tensión
sobre un circuito paralelo va a ser igual en cada una de las ramas. Aplicando la ley de Ohm puedo escribir esta igualdad, porque si las tensiones son todas iguales, entonces el I por R en cada rama van a coincidir. Entonces yo puedo, en función de esto, llegar a una conclusión como esta. Y de acá despejar I sub X. Pasando multiplicando esto para acá y dividiendo esto para acá. Entonces probemos esta formulita rápida para saber cuánta corriente pasa por esta rama de este paralelo, conociendo cuánto vale la corriente total y conociendo cuánto vale cada una de las resistencias que forman ese paralelo. Entonces la formulita dice que sirve cuando son muchas, ¿no? Dentro de un ratito vamos a ver algo más simple para cuando son únicamente dos ramas. Esta sirve para n ramas. Bueno, dice, tengo que hacer el cociente entre la resistencia total, que la tengo que calcular porque todavía no la sé, sobre la resistencia 1, pues yo quiero saber esta corriente, y multiplicarla por 12 mA. Eso me va a dar el valor total. Así que bueno, calculemos cuánto vale RT. Bueno, tengo una calculadora, entonces RT va a ser, lo voy a calcular calculando las inversas, la sumatoria de las inversas y después de las conductancias sería, y después lo voy a invertir y con eso voy a sacar la R total. Pero acá lo que puedo hacer, puedo evitar poner un K, 10K y 22K porque yo sé que todo está en K. Entonces únicamente voy a poner la magnitud sin la subunidad, y cuando yo lo invierta al valor que me dé, lo tomo como si fuese en K. Entonces hago 1 dividido 1 más 1 dividido 10 más 1 dividido 22. Eso me da 1 más 1 dividido 10 más 1 dividido 22. Lo invierto y me da 0,87. A eso lo interpreto como que son K. Entonces son 873. Me da 0,873, ¿no? 873 ohm va a ser el valor total de este paralelo. Algo que vimos y que yo voy a utilizar ahora para ver si estoy en lo correcto es decir, bueno, el valor total de este paralelo tiene que ser menor que la menor de la resistencia. Y en eso coincido, o sea que está bien el cálculo que hice. 873 ohm o 0,873K es menor que 1000, por lo tanto es razonable que me haya dado eso. Bueno, y con ese valor entonces lo que hago es aplicar esto que está acá, 873 dividido 1000 dividido 1K por 12 mA, y eso me da 10,5, puedo redondear, 10,5 miliamperes están pasando por acá, por esta rama. 10,5 miliamperes. Por lo tanto acá, si hago un cálculo rápido, va a haber 10,5 volt. Y con eso puedo sacar esta corriente, sumarlas a todas y me tienen que dar 12. Eso es algo que pueden hacer si quieren. Bien. Divisores de corriente, ahora sí, lo que les comentaba hace un ratito, para el caso especial donde únicamente tenga dos resistencias, y es una regla, está fundamentada en todo esto, yo lo voy a saltear, lo voy a hacer más rápido. Dice lo siguiente: cuando es el caso de únicamente dos, cuando son más de dos, tengo que usar esto, sí o sí. Pero cuando son dos, puedo decir, conociendo siempre la corriente total y conociendo cada una de las resistencias, puedo decir la corriente, por ejemplo, por la rama de interés, esta corriente, vamos a suponer que yo quiero conocer esta, va a ser igual a la corriente total por la corriente, el valor de resistencia de la otra rama sobre la suma de las dos. Vamos de vuelta, si yo quiero conocer esto, voy a hacer la corriente total por la resistencia que tiene la otra rama dividido la suma de las dos. Esto se lo pueden acordar de memoria, y es algo muy fácil para hacerlo, para hacer rápidamente, calcular rápidamente
una corriente por una rama. Y si no, la otra que queda es hacerlo con el paralelo. Si yo tengo el paralelo y lo multiplico por la corriente, tengo la tensión, y después esa tensión la divido por la R que yo quiero y me da rápidamente que es lo que está explicado acá, ¿no? Me da rápidamente la tensión en la resistencia. Bueno, vamos a aplicar eso entonces. Lo dije muy rápido recién, y es importante. Si yo me olvido esto de memoria, lo que hago es calcular la resistencia total, que es el paralelo de estos dos, multiplicarlo por la corriente, y eso me va a dar el valor de tensión que hay acá. Y si yo ese valor de tensión lo divido por la resistencia de la rama que yo quiero saber la corriente, eso es ley de Ohm, voy a obtener la corriente. Entonces se lo voy indicando acá. Obtengo el valor de resistencia total, que es este cociente que está acá. El producto sobre la suma, cuando son únicamente dos, es eso. Lo multiplico por la corriente total. Esto, por esto, es el valor de todo esto que está acá, es el valor de tensión que hay acá. A eso lo divido por, si yo quiero saber la corriente que pasa por acá, lo divido por R1. Bueno, eso es lo que está haciendo esto. Si yo quiero saber la corriente que pasa por acá, lo divido por R2. Y después, si hago las simplificaciones, llego a estas dos ecuaciones, que es lo que se pueden acordar de memoria. Bueno, ahora sí, vamos a resolver esto. Calcular la corriente que pasa por acá. Bueno, puedo usar la formulita. Esta formulita de acá. Ahí veo las dos cosas. Entonces, la corriente que pasa por una rama va a ser igual a la corriente total, 6 amperes, por la resistencia de la otra rama, dividido la suma. Lo voy a ir haciendo. Entonces, tomo una calculadora. La corriente total son 6 por el valor de resistencia de la otra rama, 4K por 4K, dividido la suma. 4K más 8K son 12K. Eso me da 2 amperes. Entonces por acá van a pasar 2 amperes. Y por acá van a pasar 4 amperes. Para saber si está bien lo que hice, lo que puedo hacer es calcular de manera independiente el valor de tensión que hay en este paralelo, y tiene que obviamente coincidir. 2 amperes por 8K son 16.000 volts. 16.000 volts hay acá. Bueno, y de esta manera también dijimos que van, sí, por acá van 2, por acá van 4, por acá van 4 amperes. Entonces 4 amperes por 4K son 16.000 volts, que obviamente coinciden. Estas son cositas que pueden ir haciendo si están en duda del cálculo. Bueno, esto se lo dejo para ustedes, es similar, está dibujado de otra manera. Si esto lo puedo poner, girarlo 90 grados a la derecha y acomodar los cables, digamos, que en vez que salgan de acá, que salga de acá, queda exactamente igual que acá. No, perdón, no, es parecido pero no es igual. Acá tengo el dato de la corriente que pasa por acá, que dice determinar el... No, bueno, vamos a hacerlo, no tiene nada que ver. Determinar el resistor R1 para realizar la división de corriente que está acá. Sí, perdón, me imaginé otra cosa. Bueno, entonces yo tengo 27 mA que entran acá. Por acá van a ir 21. Yo tengo que calcular cuánto vale esto que está acá para que pueda suceder esto que está pasando acá. Bueno, a ver qué puedo hacer. Por acá van 6 mA. Sí o sí van 6 mA. Bueno, a mí ya se me ocurrió algo. A ver, ustedes a lo mejor también, no se los puedo preguntar, pero si yo tengo 27 por acá, van 21 mA por acá, como dice el dato. Entonces 6 mA, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, van a venir para acá. Y yo acá ya conozco corriente y conozco resistencia, puedo sacar el voltaje. ¿Y para qué me va a servir el voltaje? Bueno,
porque va a ser el mismo que está acá. Entonces yo con ese voltaje y este dato puedo sacar esto, que ya lo hemos hecho hace un ratito. Bueno, entonces si por acá pasan 6 miliamperes, va a haber una tensión acá de 42 milivolt. Por acá va a haber 42 milivolt. Entonces si a esos que van a estar por acá también, 42 milivolt dividido 21 miliamperes, o sea 42 dividido 21, me van a dar 2. Acá va a haber 2 ohm. Por acá necesariamente tiene que haber 2 ohm. Bueno, entonces yo no lo voy a hacer, pero háganlo ustedes. Si yo sé que acá hay 2 ohm y acá tengo 27 miliamperes, hagan esto, apliquen esto para que les dé y chequen si les da 21. Bueno, en esta hoja hay un ejemplo de lo que veníamos hablando, de que la corriente, de los ejemplos de eso que les comentaba, que la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Hay varios ejemplos. Acá los dos caminos son iguales, por lo tanto la corriente se divide en partes iguales. Acá veo que una es el doble que la otra, por lo tanto la corriente por la resistencia más chica va a ser el doble que la otra. Y acá se reparten en distintas proporciones, ¿no? Son ejemplos numéricos. Bien, saltamos a otro tema. Fuentes de voltaje en paralelo. Esto es interesante. Las fuentes de voltaje pueden colocarse en paralelo, atención, solo si tienen el mismo voltaje. Yo supongamos que tengo, que tampoco es recomendable, pero puedo llegar a hacerlo. Supongamos que tengo dos baterías de 12 volt de auto. Podría llegar a conectarlas en paralelo para obtener una resistencia, una batería también de 12 volt que tenga mayor capacidad de entrega de corriente. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Cosa que hay que evitar si conecto dos baterías o fuentes de distinto voltaje. Bueno, eso se explica en forma correcta utilizando un circuito equivalente un poco más detallado de una batería, que es cada una de estas cosas que está acá, en esta cajita gris. Esto probablemente lo hayan visto en física. Las baterías tienen una resistencia interna que tampoco es un valor fijo, sino que a medida que se van descargando esa resistencia interna va creciendo. Pero yo puedo dibujar un circuito equivalente de una batería así como está acá, ¿no? O sea, la batería propiamente dicha, que es el valor de voltaje que tienen en vacío cuando yo mido y no le estoy sacando corriente. Supongamos que yo le pongo un voltímetro sobre la batería sin sacarle corriente, sin conectarle ninguna carga. Entonces ese valor que se dice que está en vacío es el valor que yo le adjudico a la batería acá en este circuito equivalente. Y después eso tiene una resistencia serie que bueno, no es tan simple medirla, pero hay algunos métodos. Pero bueno, en definitiva eso está presente, una resistencia, no tiene por qué ser un elemento con forma de resistencia, es algo que impide el pasaje de la corriente, que tiene un valor determinado, que va en serie con esa batería ideal. Bueno, entonces este circuito de corriente representa a la batería. Ahora veamos qué pasa si yo conecto dos baterías de distinto valor, respetando la polaridad, ¿no? Positivo con positivo, negativo con positivo. Pero ahí estaría permitiendo la circulación de corriente de una batería a la otra, de un valor muy alto de corriente. O sea, si yo hago esto, en principio estaría cargando la batería más chica con carga de la batería más grande. Pero yo si lo hago así directamente, probablemente una de las dos baterías se dañe por exceso de corriente. Yo puedo hacer esto para cargar una batería de menor valor con una más grande, pero colocando una resistencia en el medio, calculando que la potencia que vaya a disipar sea lo suficiente como para que no se queme la resistencia, pero eso sería otro tema. Acá vamos a ver qué pasa si yo lo conecto de esta manera. Bueno, y va a ocurrir lo que estamos viendo acá. Va a haber una circulación enorme de corriente
de una batería a la otra, y va a ser enorme porque lo único que va a limitar eso va a ser la resistencia interna de las baterías, y en todo caso la pequeñísima resistencia del cable que yo utilice para hacer eso, de este cable y de este, ¿no? Para hacer el puente. Bueno, y lo puedo calcular de esta manera, porque la corriente va a ir desde el borne, desde el lado más positivo al otro que es también positivo pero de menor valor. Hacer esto la corriente, y la diferencia potencial entre esto y esto va a ser la resta, 12 menos 6, va a ser la diferencia que hay entre este punto y este, y por ley de Ohm sobre la resistencia total, que va a ser lo único que va a limitar, me va a dar el valor de corriente, y fíjense que es un valor enorme. Entonces esto así directamente no se hace. Bueno, ahora empezamos a combinar. Acá la cosa se puso un poco más complicada, pero todos los circuitos reales son así, nada es tan ideal. Donde, bueno, empiezo a mezclar paralelo con serie y tengo que tener bien claro lo que estoy haciendo. Entonces las preguntas que se me ocurre hacer a mí y que ustedes traten de responder: R3 con R4 están en serie, o sea, esta con esta están en serie. Este es fácil, sí, R3 está en serie con R4. R1 está en serie con R2, esta está en serie con esta. Bueno, piensen un ratito. Ahí la cosa se complica un poco más porque tengo todo esto. Bueno, la respuesta es no están en serie. R1 no está en serie directamente con R2 porque tiene todo esto. R1 estaría en serie con todo este conjunto, y todo este conjunto es la serie de estos dos en paralelo con esto. Pero la respuesta a la pregunta directa de que si R1 está en serie con R2 es no. Bueno, después me pregunta: ¿R2 está en paralelo con R4? Bueno, también es no. La respuesta es no, porque tengo esto acá en el medio. R2 está en paralelo con la serie de R3 y R4. Bueno, vamos a empezar entonces a conocer herramientas para ir resolviendo este tipo de circuitos. Hay un método que se llama método de reducción y retorno. Vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, veamos, son varios los pasos y que están, cada uno de esos pasos son cosas que hemos estudiado en forma independiente a través de todos estos videos. Por eso hay que tener bien claro todo lo anterior. El problema acá es calcular el valor de esta tensión sobre la resistencia de R4, que lo llamamos B4. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular esto? Bueno, un montón de cosas. En principio, ayudaría muchísimo conocer el valor de corriente que yo tengo por acá para calcular eso, porque si yo conozco la corriente que hay por acá y la multiplico por R4 ya tengo B4, eso sería en principio 1 algo, y que, bueno, para hacer eso yo voy a necesitar saber qué corriente, la corriente que viene por acá, que también la desconozco, y la corriente que viene por acá. En principio lo que voy a hacer es calcular la corriente total, que es la corriente que viene por acá, para después tratar de aplicar un divisor de corriente y hacer eso que yo les planteé recién. Así que bueno, primer paso, voy a asociar estas dos resistencias en una sola, luego voy a asociar estas dos en otra sola, y asocio nuevamente estas dos en una sola, y aplicando ley de Ohm yo puedo sacar la corriente total. Esa sería la fase de reducción. Después, en otra fase que se llama de retorno, puedo ir para atrás, digamos, y acá lo que hizo yo podría haber saltado, conociendo esta, podría haber saltado de acá directamente hasta acá y aplicar la ley de divisiones de corriente, porque yo ya conozco todas estas resistencias, y con esta corriente sacar la tensión. Eso sería una forma, porque también sirve este método de reducción y retorno. O sea, saltar de acá,
directamente hasta acá y acá hacer lo que dije recién. Pero en el libro hace otra cosa. Fíjense. Lo que hace, calcula el valor de tensión en este paralelo, entre este punto y este punto. Lo hace con el valor de la corriente total, ¿no? Porque retorna desde acá hasta acá, con el valor de corriente que calculó. Lo dibuja en este circuito. Entonces vamos a hacer lo que está haciendo acá. Retorno de este punto hasta este punto, y con ese dato de la corriente obtengo la tensión que hay entre este punto y este punto, que es la misma que, síganme acá, que entre este punto y este punto, que es la misma que entre este punto y este punto. Fíjense que de acá, o sea, desde acá saltó acá y lo dibujó acá. Bueno, entonces tengo este dato de la tensión que hay acá entre este punto y este punto, que es esto, B sub 2. Bueno, esa que obviamente coincide con esta. B sub 2, esa B sub 2 la puedo utilizar junto con la herramienta esa que vimos de divisores de tensión para calcular B sub 4. Entonces hago que B sub 4 va a ser igual a la tensión que hay acá, sería la tensión de entrada grande al divisor, sobre la suma de estas dos, R3 más R4, por la resistencia que yo quiero calcular. El valor de tensión sobre la resistencia que quiero calcular, que es R4. Esto es lo que hizo acá. Bien. Repásenlo de vuelta, el video, lo ponen para atrás, van escuchando todo. Pero también analizan la otra que les dije yo. Una vez que estoy acá, sé la corriente total, o sea, salto directamente hasta acá, sé la corriente total, y con la corriente total aplico el divisor de corriente y calculo la corriente que viene por acá, y con esa corriente que viene por acá la multiplico por R4 y tengo B4. Es otro método. Analícenlo para entenderlo. No tiene números, no hay valores numéricos, pero el concepto es interesante. Bueno, arrancamos con los circuitos y los ejercicios, que recuerden todo esto, vayan haciéndolo. Bueno, de acá hasta el final estamos en página 43 hasta página 49, son prácticamente todos ejercicios que yo voy a ir comentando, dando alguna ayudita en función de lo que está dibujado y de lo que se pide, pero la idea es que ustedes los trabajen siempre como venimos haciendo hasta ahora, solos, y cuando ya ven que no pueden avanzar más, vayan al libro. El intentar resolver todo esto probablemente les haga repasar toda la teoría y los ejercicios que venimos haciendo. Fíjense que ahora acá se junta todo, todas esas cosas que habíamos aprendido por separado, acá están todas integradas y hay que tenerlo bien claro, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ejercicio 2.1. Hay distintas formas, ¿no?, de resolver el ejercicio. Yo no me acuerdo cómo está hecho en el libro, pero yo le voy a dar mi opinión. Y además está bueno que ustedes aprendan que no hay solamente una sola forma. Así que pueden hacerlo como lo que les voy a comentar yo, o lo pueden hacer como está el libro, o a lo mejor hay otra forma que no es ninguna de esas dos, que se le ocurra a ustedes. Cualquier forma, mientras que el resultado sea el correcto, que los pasos sean los correctos, va a estar bien. Obviamente lo que mejor sirve es la forma más corta, más directa, la que haya menos cálculo, para que haya menos probabilidad de equivocarse. Pero eso, bueno, con el tiempo y la práctica uno se va dando cuenta cuál es la mejor forma. Bueno, acá lo que se me ocurre a mí es calcular, como tengo todos los valores, yo tengo que calcular la corriente que pasa por acá, es calcular qué tensión tiene este paralelo, qué tensión hay entre este punto y este punto, que va a ser la misma que estos dos. Y yo se lo calcularía con un divisor de tensión. Asocio estas dos para verlas como una sola. Con este valor de tensión que tengo acá, aplico un divisor de tensión entre esta y la asociación de las dos, y con eso ya tengo la tensión que hay acá en el paralelo. Y con ese valor de tensión y la ley de Ohm, o sea, ese valor dividido 6K me va a dar R3, corriente 3.
También si quisiera podría calcular esta que está acá, pero me piden esta. Así que esa es una forma que pueden elegir si quieren. Bueno, siguiente ejercicio. Dice la corriente, calcular la corriente I4, la corriente que pasa por acá, la corriente I5, la corriente I5 es, creo que es esta, sí, la corriente I5 es la corriente total, sería, y el voltaje V sub 2, este voltaje que está acá. Bien, y después inserte los medidores para medir la corriente I4 y el voltaje V2. Inserte los medidores, no sé qué quiere decir con eso. Supongo que, bueno, si hay que medir corriente tengo que cortar el cable acá y poner un medidor en serie, y para medir el voltaje V sub 2 no tengo que modificar nada, sino simplemente apoyar la punta acá positiva y la punta acá negativa del voltímetro. Creo que se refiere a eso, porque este libro también tiene algo de mediciones. Bueno, hagamos la corriente por acá y la corriente total y el voltaje por acá. Bueno, yo lo que veo así a primera vista es que esto es muy simple, la que pasa por acá, calcular esta corriente es muy simple. ¿Por qué? Porque yo sé que acá tengo 12 volts que están en paralelo con R4. O sea, R4 tiene 12 volts en sus extremos, entre este y este. 12 dividido 8,2 me va a dar la corriente que pasa por acá. Bien, ahí tengo resuelto algo. Después, ¿cómo calculo V sub 2? Bueno, V sub 2, yo lo que puedo pensar es lo siguiente. Acá puedo aplicar un divisor de tensión también, porque yo sé que entre este punto y este punto tengo 12 volts, lo estoy viendo acá, está la batería. Entonces si yo asocio estas dos como si fuese una sola R, que la puedo llamar RT, tengo R1, RT, y el valor de la batería puedo calcular V sub 2. Ahí ya tengo calculado V sub 2. Bien, y me falta por último el valor de la corriente total. Bueno, el valor de la corriente total, esta que está entrando va a ser igual a esta que está saliendo, que ya la calculé, más esta que está acá. Pero para calcular esta que está acá voy a necesitar calcular estas dos corrientes que están acá, que es facilísimo. Si yo ya tengo V2, bueno, es fácil porque si yo tengo V2 ya calculo esta y calculo esta, porque a V2 lo divido por 18K y calculo la corriente que viene por acá. Y si a V2 lo divido por R3 o 2K, tengo la corriente que viene por acá. Y si yo tengo esta corriente y tengo esta corriente, voy a tener esta. Y esta, ¿por qué? Porque esta es la suma de estas dos. Y si yo tengo esta y tengo esta, voy a tener esta, porque esta es la suma de esta más esta. Bien, eso es otro método, uno de los posibles para resolver este ejercicio. El siguiente, determinar las corrientes y voltajes indicados. Bueno, tengo que calcular todo lo que se ve acá. Bueno, a ver. Lo primero que yo veo acá, fácil de calcular, es V5 y V1. ¿Por qué? Por la fórmula del divisor de tensiones. Asocio todo esto, lo llamo RT1. A todo esto lo llamo RT2 y con la formulita calculo V5 y V1. Vayan a la parte donde vimos divisores de tensión y puedo calcular esta o puedo calcular esta. Bien, y ya una vez que tengo esto, acá es importante recordar que V5 va a ser tanto igual para esta resistencia como para esta resistencia acá, porque están en paralelo. O sea, entre este punto y este punto, por más que esto esté dibujado acá adelante, lo tengo entre este punto y este punto tengo V5. Si yo tengo V5 y tengo la resistencia, puedo calcular I4. Ya tengo estas dos incógnitas. Y acá también lo mismo. Como ya calculé V1, V1 está entre este punto
y este punto de acá, tengo B1. Y si tengo B1 y tengo el valor este, tengo I sub 2. Bien, y para calcular esto, lo que puedo hacer es, hay varias formas. Lo que más rápido me sale a mí es, primero pensar que esta corriente que está por acá, si yo veo todo esto como una sola resistencia y veo todo esto como una sola resistencia, va a ser igual a la corriente serie total. Y la puedo calcular acá en el medio. ¿Por qué? Porque esta corriente que entra acá va a ser igual a esta que está acá. Y acá me voy a detener un poquito. ¿Por qué digo que esta que está acá va a ser igual a esta que está acá? Por lo que dije hace un ratito, de que si yo tomo todo esto como una resistencia total y otra resistencia total, queda un circuito serie. Y si no me doy cuenta enseguida de eso, puedo decir, bueno, acá la corriente entra, sale por acá, sale por acá, sale por acá, pero acá se junta de vuelta. Y la suma de todas estas vuelve a ser de vuelta la misma que estaba entrada. Entonces puedo calcular esta corriente que está acá, que va a ser igual a esta. Y esta corriente que está acá va a ser igual a esta tensión dividido este paralelo. Si yo asocio estas dos en paralelo, que yo ya lo había hecho al principio, o sea que este dato lo tengo por ahí anotado, y lo divido divido esto sobre este paralelo, tengo la corriente que pasa por esta resistencia asociada de acá, que va a ser la misma que acá. Esa es una forma. Y si por ahí, bueno, no se dan cuenta enseguida, pueden calcular en forma individual cada una de estas, porque yo ya tengo B1, que a lo mejor también, este camino también es fácil. Yo calculo B1, ya lo tengo calculado, este lo tengo calculado, entonces calculo esta corriente que está por acá y esta corriente que está por acá, la sumo a todas y me va a dar esta. Creo que este es el método más fácil, el más rápido, inclusive más rápido que esto que yo les dije recién. Pero como ven, hay distintas formas. Eso depende de qué es lo que se le ocurra en el momento. Ahora, viéndolo así, les recomiendo esto: calcular las corrientes de esta y sumársela a esta. Bien, circuitos, siguen los circuitos. Bueno, estoy pensando que este video lo voy a cortar acá, porque estos circuitos que siguen son bastante complejos y los que siguen también, y el video se va a hacer muy largo, o sea que todo lo que queda va a ser material para hacer otro video más. Así que este video lo dejamos acá y el próximo lo voy a comenzar desde la página 44.